Hola, hola, mis adorados y adoradas amantes del salseo turco. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito de chismes y noticias sobre nuestras estrellas favoritas. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes lo que tengo preparado para hoy porque, déjenme decirles, el tema es de los que levantan pasiones. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la pregunta que ronda la cabeza de todos los fans, ¿qué se traen entre manos Can Yaman y Demet Özdemir? Después de ese huracán que fue Erkenci, ¿qué arriesgarían juntos ahora? ¿Será una nueva serie, una película que nos hará suspirar, o quizás algo más personal? Prepárense porque vamos a desgranar todos los rumores, las pistas y las posibilidades. Pero antes de que empecemos con este festín de información jugosa, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, así como lo oyen. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque créanme, siempre tenemos algo interesante para contarles. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Vamos a darle caña al vídeo. Bien, empecemos por el principio. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue, seamos honestos, algo explosivo. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Era imposible no notar la conexión que tenían en pantalla, esa chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo, Can y Demet fueron el centro de atención de la prensa del corazón. Se les veía juntos fuera del set, compartían momentos divertidos en redes sociales y, en general, se comportaban como algo más que simples compañeros de trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió la relación. Mantuvieron un silencio estratégico que, en realidad, solo alimentaba aún más las especulaciones. Los paparazzi no descansaban, buscando la foto definitiva que confirmara lo que todos sospechábamos. Cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa, intentando encontrar la prueba irrefutable de su amor. Incluso se llegó a especular con viajes secretos, cenas románticas y escapadas a lugares paradisíacos. La prensa estaba enloquecida. Después de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Sandokan, y se convirtió en una figura muy popular en el país. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas de éxito, como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri. Cada uno siguió su propio camino, cosechando éxitos individuales. Se enfocaron en sus carreras, buscando roles que les permitieran crecer como actores y demostrar su versatilidad. Can conquistó al público italiano con su carisma y su talento, mientras que Demet se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esas cenizas podrían volver a encenderse? ¿Podríamos volver a ver a Can y Demet juntos en un nuevo proyecto? Las señales son confusas, pero hay algunos indicios que nos hacen pensar que la posibilidad no está del todo descartada. Primero hay que tener en cuenta el poder que tienen ambos actores como marca. Can y Demet juntos son sinónimo de éxito asegurado. Cualquier productora que lograra reunirlos en un proyecto sin duda, tendría una mina de oro entre manos. El interés del público sería enorme, la expectación altísima y el impacto mediático brutal. En el mundo del espectáculo, el dinero mueve montañas, y la posibilidad de generar grandes ganancias siempre es un factor determinante. Imaginen las portadas de revistas, los programas de televisión dedicando horas a analizar su reencuentro, las redes sociales explotando con comentarios y reacciones. Sería un auténtico bombazo. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen, los contratos publicitarios se multiplicarían y los ingresos alcanzarían cifras astronómicas. Segundo, ambos actores han expresado en varias ocasiones su admiración mutua y el cariño que se tienen. Aunque han mantenido una distancia prudente en los últimos años, nunca han dicho nada negativo el uno del otro. Al contrario, siempre se han elogiado y han reconocido el talento del otro. Esto sugiere que, a pesar de lo que haya pasado entre ellos, la relación profesional y personal sigue siendo cordial. En entrevistas por separado, ambos han respondido con amabilidad a preguntas sobre su antiguo compañero, destacando su profesionalismo, su dedicación y su sentido del humor. Han evitado hablar de su vida personal,
pero siempre han dejado claro que mantienen una buena relación de amistad y respeto. Tercero, y este es quizás el punto más intrigante, han surgido rumores insistentes sobre posibles proyectos que podrían reunirlos. Se ha hablado de una película romántica, de una serie de televisión ambientada en Italia e incluso, de una obra de teatro. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado oficialmente, pero la simple existencia de estas especulaciones ya es suficiente para despertar nuestra curiosidad. Los fans han creado incluso hashtags en redes sociales pidiendo su reencuentro, compartiendo montajes de fotos y vídeos, y especulando sobre las posibles tramas y personajes que podrían interpretar juntos. La esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿qué arriesgarían juntos Khan y Demet si decidieran volver a trabajar juntos? La respuesta no es sencilla. Por un lado, se arriesgarían a revivir viejas heridas y a enfrentarse a la presión mediática que inevitablemente acompañaría a su reencuentro. La prensa del corazón estaría al acecho, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir un posible romance. Cada gesto, cada mirada, sería interpretado como una señal, y la presión sería constante. Tendrían que lidiar con rumores, especulaciones y preguntas incómodas, tanto de la prensa como de sus propios fans. Por otro lado, se arriesgarían a decepcionar a sus fans si el proyecto no cumple con las expectativas. Después del éxito arrollador de Erkencicus, cualquier cosa que hagan juntos será comparada con esa serie. La presión sería enorme y el listón muy alto. Tendrían que superar el desafío de crear algo nuevo y original, que mantuviera la esencia de su química pero que a la vez ofreciera algo diferente y fresco. Pero también hay que tener en cuenta lo que ganarían. Volver a trabajar juntos podría relanzar sus carreras y consolidar su posición como dos de las estrellas más importantes del panorama turco. Además, les daría la oportunidad de demostrar su talento y de explorar nuevas facetas como actores. Y por supuesto, les permitiría reconectar con sus fans y agradecerles el apoyo incondicional que les han brindado a lo largo de los años. Un reencuentro exitoso podría catapultarlos a la cima del estrellato, abriéndoles las puertas a proyectos internacionales y consolidando su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. En definitiva, la decisión de volver a trabajar juntos es un riesgo calculado. Khan y Demet tienen mucho que ganar, pero también mucho que perder. La clave está en encontrar el proyecto adecuado, el que les permita brillar como actores y el que satisfaga las expectativas de sus fans. Necesitan un guión sólido, un director con visión y una productora que confíe en su potencial. La elección del proyecto es crucial para garantizar el éxito y evitar posibles decepciones. Ahora, vamos a analizar algunas de las posibles opciones que se han barajado en los últimos meses. Como mencioné antes, se ha hablado de una película romántica. Esta sería quizás la opción más lógica y la que más interés generaría entre el público. Imagínense una historia de amor apasionada, con paisajes espectaculares y una banda sonora que nos haga suspirar. Khan y Demet, en estado puro, derrochando química y talento. Sería un éxito asegurado. La trama podría centrarse en dos personas que se reencuentran después de años separados, o en un romance inesperado que surge en un lugar exótico. Las posibilidades son infinitas, y con la química que tienen Khan y Demet, el resultado sería sin duda explosivo. Otra opción que se ha mencionado es una serie de televisión ambientada en Italia. Esta sería una oportunidad para Khan Yaman de volver a trabajar en su país de adopción y para Demet Özdemir de explorar nuevos mercados. La serie podría combinar elementos de comedia romántica con drama y suspense, ofreciendo una trama atractiva y llena de giros inesperados. Imaginen a Demet interpretando a una turista que se enamora de un atractivo italiano, o a una detective que investiga un misterioso crimen en Roma. La serie podría explotar la belleza de los paisajes italianos, la riqueza de su cultura y la pasión de su gente. Por último, se ha hablado de una obra de teatro. Esta sería la opción más arriesgada, pero también la más gratificante para ambos actores. El teatro les permitiría conectar de una manera más íntima con el público y demostrar su versatilidad como intérpretes. Además, sería una oportunidad para trabajar con un director de renombre y para explorar nuevas técnicas de actuación. Una obra de teatro les permitiría mostrar su talento en bruto, sin los artificios de la televisión o el cine. Sería un desafío, pero también una oportunidad única para crecer como artistas y sorprender a sus fans. Pero más allá de los proyectos concretos que se han rumoreado, hay una serie de factores que podrían influir en la decisión de Khan y Demet. En primer lugar, está su agenda.
Ambos son actores muy solicitados, y encontrar un hueco en sus apretadas agendas podría ser un desafío. En segundo lugar, está el tema económico. Las negociaciones salariales podrían ser complicadas, ya que ambos son estrellas de renombre y exigirían una compensación acorde a su caché. Y en tercer lugar, está el tema personal. Es posible que ambos tengan sus propias razones para no querer volver a trabajar juntos, o que simplemente estén esperando el momento adecuado. En cualquier caso, la decisión final está en manos de Khan y Demet. Ellos son los que tienen que valorar los pros y los contras y decidir qué es lo mejor para sus carreras y para sus vidas personales. Lo que sí podemos afirmar es que si deciden volver a trabajar juntos, el mundo del espectáculo turco se revolucionará y todos estaremos expectantes ante el resultado. La expectación sería máxima, y la presión sobre ambos sería enorme. Pero si logran superar estos obstáculos y crear algo mágico, el éxito estaría garantizado. Y ahora, mis queridos y queridas, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el posible reencuentro profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las posibilidades y los riesgos que implicaría esta decisión. Al final, la respuesta a la pregunta de que arriesgarían juntos solo la tienen ellos. Recordemos que Khan y Demet son dos actores muy talentosos que han sabido labrarse una exitosa carrera por separado. Sin embargo, la química que tenían en Erkencicus es innegable y la posibilidad de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto es algo que ilusiona a millones de fans en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo el talento, la química y la dedicación pueden llevar a dos personas a la cima del estrellato. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva en el corazón de sus fans. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que deberían apostar por una comedia romántica, un drama intenso o una obra de teatro innovadora? Compartan sus ideas y fantasías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos muy pronto con más salseo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque la noticia podría saltar en cualquier momento. Chao, chao.